Presento por la mañana en la primera sesión en representación de Pedro Luque, que no ha podido venir, a Chus Blázquez, sentado ahí. Y por otro lado, en el programa tenéis Julia Alegre para Lérida, y tampoco viene Julio, sino que la sustituye Griselda Sanz, que evidentemente es la otra que está sentada aquí. Así que Chus, sin más vueltas, empieza. Muy bien, muchas gracias. Yo, si no os importa, prefiero ponerme de pie y así os cuento mejor lo que quería compartir con vosotros esta mañana. Pablo, que tenía que haber venido para contar un poco la perspectiva de cómo puede ser el turismo en bicicleta de montaña y cómo puede ayudar a dinamizar los territorios. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y no tenemos un punto de vista del todo común. Yo voy a contar el mío, pero básicamente se trata de lo mismo, ¿no? Ver cómo ese turismo en bicicleta puede contribuir a dinamizar los territorios. Y me vais a oír mucho decir turismo en bicicleta, vacaciones en bicicleta, porque después está Víctor, que os va a hablar más de la parte deportiva. Nosotros lo que tenemos muy claro es que lo que nosotros ofertamos es más turismo que de deporte. Es un turismo en el que se hace deporte, pero la parte turística para nosotros tiene mucho más valor. Y por eso nosotros intentamos hablar siempre de vacaciones en bicicleta. Porque nosotros a lo que nos dirigimos son fundamentalmente a turistas, no a deportistas. Hay deportistas entre nuestros clientes y algunas de las rutas que demandan son claramente más deportivas. Pero básicamente nosotros lo que queremos vender es turismo, haciendo bicicleta, pero turismo, ¿no? He tratado de elegiros unas cuantas fotos, ya que estamos en Navarra, que tenéis un territorio fantástico para hacer este tipo de actividades, pues he tratado de elegiros unas cuantas imágenes tomadas en Navarra en muchas de las rutas que nosotros hacemos a lo largo de los años con nuestros clientes y que, por supuesto, este es uno de los destinos que utilizamos frecuentemente porque ofrece unas condiciones óptimas para ello, ¿no? Para poneros un poco en antecedentes, aunque ya sé que ayer estuvieron por aquí también los compañeros de Bike Friendly y ellos os darían también el enfoque de cómo ven ellos este tipo de actividades, yo lo que sí que os quería decir es que la realidad es que el turismo en bicicleta está en auge. Nosotros empezamos a hacer este tipo de actividades en el año 1993 y lo que nosotros hemos ido viendo desde entonces hasta ahora, el cambio es radical. O sea, hay un cambio sobre todo tendente a que ahora hace turismo en bicicleta tu vecino, el que vive al lado de tu casa, la gente con la que coincides cuando llevas a los niños al colegio. Antes esto lo hacía un perfil muy determinado, un grupo muy concreto de gente. Ahora el turismo en bicicleta se ha ampliado a una masa crítica bastante grande. Algunos ejemplos. Esto es la feria Unibike en septiembre del año pasado en Madrid, una feria específica del sector de la bicicleta, pero que en el año pasado por primera vez se creó un departamento, un área específica de cicloturismo, de turismo en bicicleta. Y esto es una tendencia que además estamos viendo en muchas otras grandes ferias del sector de la bicicleta en Europa y que se está convirtiendo en un gran escaparate de las posibilidades del territorio para ofertar este tipo de actividades. Pero todavía mucho más allá. Este es el stand de Baleares en la World Travel Market en Londres. O sea, ellos ya tienen muy claro qué perfil de cliente están buscando. En este caso sí que es un turismo más deportivo y además tienen un territorio bastante determinado y bastante especializado en este tipo de cliente. Pero nos venimos también a Fitur, la feria generalista que tenemos en nuestro país, y aquí vemos cómo hay algunas comunidades autónomas que están apostando claramente por la bicicleta en su propia imagen, ¿no? En la imagen que quieren transmitir del territorio. Y nos encontramos bastantes ejemplos, no solo españoles, por supuesto, también de muchos otros lugares de Europa. Abundando un poco más, el fin de semana pasado estuvimos en Utrecht, en la feria, en la FIETS, que es la feria más importante para cliente final del sector de bicicleta y de senderismo de toda Europa. Es una feria pequeña, en torno a 35.000 visitantes, pero 35.000 visitantes que son clientes finales, o sea, que compran este tipo de actividades. Un dato muy curioso que llama mucho la atención cuando van las primeras veces a esta feria es la media de edad de la gente. La media de edad de la gente, del cliente holandés, del cliente belga, que es el que suele frecuentar esta feria, estamos hablando de gente que tiene entre 60 y 70 años y que son consumidores
fielísimos de actividades de bicicleta y de senderismo. O sea, el perfil para el nivel europeo es fundamentalmente de este tipo de cliente. Hay algunos proyectos de índole europea que han contribuido poderosamente a desarrollar este tipo de turismo, ¿no? Y el proyecto más importante es el de Eurovelo, ¿no? Una red de 14 rutas de larga distancia que todavía es un proyecto en muchos sitios, pero que en muchos otros países es una realidad, ¿no? Y que pretende cubrir 70.000 kilómetros de rutas ciclistas por toda Europa. Es una pena que aquí, en España, en el año 1997, en un congreso en Logroño, se presenta este proyecto europeo. O sea, ese congreso se presenta en España. Este proyecto nace aquí y, sin embargo, en España podemos ver muy poquitos kilómetros con ese cartel de Eurovelo puesto en nuestros recorridos. Y, sin embargo, ahora veremos otros ejemplos para que veáis que esto sí que está funcionando muy bien ya en otros lugares. En definitiva, el impacto económico de esta actividad, por suerte además que ya está medido, es muy, muy importante. Hay un estudio que hizo la Unión Europea, por encargo de la Unión Europea, que lo hizo una universidad inglesa en el año 2012, tratando de valorar cuál era el impacto económico de esta actividad en los distintos países de la Unión Europea. Por supuesto, el país que mejor sale parado es Alemania. Pensar que 80 millones de alemanes, que además muchos de ellos son clientes de este tipo de actividad, los últimos estudios nos dicen que el 8% de los clientes alemanes contratan al menos una vez al año unas vacaciones en bicicleta. Claro, el 8% de 80 millones de habitantes es mucha gente, ¿no? Por desgracia para nosotros, buena parte de esas vacaciones las hacen en Alemania. No salen fuera de Alemania para hacerlas. Entre otras cosas porque tienen una red de itinerarios para la bicicleta fantástico, ¿no? Muy bien acondicionados, ¿no? Francia, el siguiente país mejor parado en esta lista, es además un país que se va a poner en cabeza probablemente en muy pocos años, porque Francia ha tomado como una idea de país el desarrollar el turismo en bicicleta como una de sus grandes estrategias y está trabajando de una manera muy intensa para lograrlo. Podéis ver que estamos en un puesto pequeño todavía, a pesar de las potencialidades de España, pero lo sorprendente es que haya países como Finlandia o como Hungría que todavía tengan más beneficios que nosotros. Pensar en Finlandia, un país pequeño donde montar en bicicleta buena parte del año es o casi imposible o requiere unas capacidades muy diferentes, ¿no?, por las condiciones climáticas, y que, sin embargo, en su corta temporada de verano consiguen desarrollar productos de turismo en bicicleta que son bastante potentes y que funcionan bastante bien. Os he traído algunos ejemplos de los productos estrella de lo que tenemos en la Unión Europea. Este es uno de los productos más demandados, la ruta del Valle del Loire, los castillos del Loira. Un recorrido que ahora nos parece que podemos pensar, claro, es que ahí tienen los castillos, es que tienen un recorrido perfecto. Ojo, este recorrido es fruto de una planificación de 10, 12 años de trabajo de un montón de administraciones distintas, que claro, nosotros aquí tenemos comunidades autónomas, ellos tienen departamentos que también se tienen que pelear unos con otros por lograr los fondos, por establecer un itinerario común, una señalización común. O sea, que esto es un trabajo que alguien ha planificado, o sea, no es una casualidad que la gente vaya allí. Este es un recorrido del que, además, por suerte, podemos obtener bastantes datos porque el Turismo de Francia trabaja la investigación de este tipo de actividades y nos cuenta un poco cómo son los resultados. Vemos que el impacto económico solo de esa ruta es bastante potente, ¿no? Hay años que solo en la ruta principal se gastan más de 15 millones de euros. Y lo más importante de todo, es un recorrido que ha conseguido que se conozca bien un gran territorio, y lo que se ve posteriormente es que, además del recorrido principal, consiguen que haya mucha gente que se quede en partes laterales de ese recorrido. O sea, ellos lo que han conseguido es estructurar primero un gran camino lineal que atrae a muchísima gente, y desde ese camino lineal les sacan para actividades que no están en la propia ruta principal, ¿no? Esto es algo que aquí, por ejemplo, se está intentando hacer en algunos grandes itinerarios, como el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, la Ruta del Cid, y este es un buen ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? Tú tienes ya el flujo de gente que atraviesa una línea principal y a partir de ahí les llevas a donde tú también quieres para que todo el territorio se pueda aprovechar de esas visitas, ¿no? Esto es una ruta Eurovelo, por aquí pasa el Eurovelo, pero es que este Eurovelo se combina con el que vamos a ver posteriormente en la Ruta del Danubio.
Lo que nos quiere decir es que se puede seguir en la actualidad durante prácticamente 3.200 kilómetros el mismo recorrido con las mismas señales, a pesar de que estás cambiando 6-7 veces de país. O sea, esto es un ejemplo de cómo la coordinación entre mucha gente puede llegar a crear un producto de larga distancia como este. Y esas son algunas de las señales que podemos ver, en ese caso en Francia, pero muy parecidas, con la misma tipología, nos las encontramos en estos otros países que son los que conforman la ruta del Danubio. Aquí tenemos un meandro del río Danubio, que está justo en la frontera entre Alemania y Austria y es la zona más conocida del Danubio, el tramo que hay entre Passau y Viena, pero nos encontramos hoteles como este, donde el 60% de sus clientes de todo el año son turistas en bicicleta. Si solo hiciéramos el cálculo del verano, nos encontraríamos que hay muchos pequeños establecimientos que el 100% de sus clientes son turistas que van en bicicleta. ¿Por qué? Porque la ventaja que te da el ir montado en la bicicleta es que no necesitas por qué pararte en los grandes núcleos o en las grandes ciudades, porque tú vas con un medio de transporte que te permite llegar a cualquier sitio, por recóndito que sea, y es muy fácil parar y quedarte a dormir donde tú quieras, ¿no? Claro, esto lleva a extremos como este, ¿no? En la calle hay máquinas de tabaco, porque la legislación alemana es bastante más permisible que la española en el tema de fumar, pero es que también en la calle te encuentras máquinas que te venden cámaras de aire para la bicicleta. Y esto te demuestra claramente que por ahí pasa mucha gente en bici, ¿no? O sea, nadie pondría una máquina de vender cámaras de aire, que además, como veis, hay varios modelos de cámaras, porque pasan muchas bicicletas distintas. Fijaros, en el Danubio, ya en el año 1994 se contabilizaron 80.000 pernoctaciones por año. Solo en ese año, 1994. Estamos hablando de que ya ha pasado mucho tiempo. En el Danubio se pusieron a trabajar en esto a primeros de los años 80. Es muy gracioso ver ahora cuál es la historia de este proceso, porque muchos de los alojamientos, sobre todo los alojamientos más grandes en algunas de las ciudades, como Linz, como Viena, decían que esto era una moda pasajera. O sea, primeros de los 80. En la actualidad, claro, se han encontrado con que es un recurso de primer nivel. Si nosotros vamos ahora a ferias como la FIES, pues claro, ya ni siquiera se vende el Danubio en esa feria, porque lo que están viendo es que están en el nivel de saturación. O sea, ahora utilizan el reclamo del Danubio para venderte otros territorios, porque no sé si alguno lo habéis recorrido alguna vez, finales de julio, primeros de agosto, ir a esta ruta a veces es como decir, pero ¿para qué habremos elegido venir aquí si es que hay demasiada gente, ¿no? O sea, ese es otro problema que también nos encontraremos en algunos itinerarios y que, por supuesto, también habrá que ver cómo lo manejamos, ¿no? Como veis, las señales son muy parecidas a las que nos encontrábamos en el caso de Francia. Y algo muy importante también que queríamos destacar, lo decíamos al principio, son turistas. O sea, cuando llegan al Valle de Wachau, en Austria, la gente para en las bodegas a echarse un vino. Bodegas, muchas de ellas pequeñas, especializadas sobre todo en un vino blanco que hacen con la uva Riesling y que el 100% de su producción la venden en la puerta de la bodega. O sea, no hacen distribución, se lo venden todo al cliente final que pasa por allí. O sea, eso es otro ejemplo que si lo aplicáramos aquí sería bastante interesante para muchos lugares, porque imaginaros los ahorros de coste de distribución, el beneficio de vender directamente al cliente final. Y el monasterio que vemos delante de nosotros es el monasterio de Melk, la abadía de Melk, donde se inspiró Umberto Eco para hacer el nombre de la rosa. Claro, cuando tú pasas por un territorio haciendo una ruta en bicicleta, haciendo turismo en bicicleta, la gente quiere parar a visitar ese tipo de monumentos, ese tipo de recursos. Y también para eso hay que prepararlo. Cuando tú llegas a la abadía de Melk, tienes un aparcamiento para bicicletas donde caben casi 600 bicicletas. Tienes unas taquillas para que la gente pueda dejar su equipaje si lleva equipaje o pueda dejar el casco. Y todo eso está perfectamente pensado porque saben que un porcentaje enorme de sus visitas es gente que llega hasta allí montado en su bicicleta, ¿no? O sea, de nuevo, cuando pensamos en gente que viaja en bicicleta, a veces tenemos una visión corta y solo pensamos en el camino que tienen que recorrer, pero hay que pensar también en los servicios alrededor del itinerario que la gente va a poder y va a desear utilizar, ¿no? Poniendo algunos ejemplos españoles, ¿no? En Mallorca, en el año 2014, lo cual nos daban datos de 2013, ya tenían contabilizados que el cicloturismo había dejado 60 millones en Mallorca.
Ojo, hablábamos antes, en Mallorca ese cicloturismo es un turismo muy deportivo, de gente que va a montar bici de carretera, muchos de ellos pros, o sea, gente que va a entrenar porque va a participar después en las pruebas de Víctor o pruebas similares, ¿no? Pero también tenemos otro ejemplo, y en este caso de la bici de montaña, que es la zona cero, ¿no? Un centro de BTT en su dimensión más amplia, centrado en el enduro, y que, como veis, ha ido subiendo año a año el número de pernoctaciones que repercute a la zona donde está situado, ¿no? O sea, vemos otro gran ejemplo que nos dice que también hay un público para este tipo de actividad. En muchos lugares ya se empiezan a plantear cómo atraer a este tipo de turista y las ideas básicas son bastante claras, ¿no? Primero, rompe bastante el ciclo estacional. Los turistas que van en bicicleta se concentran menos en los meses de verano y esto es evidente sobre todo en algunos territorios donde en verano además hace demasiado calor incluso para disfrutar tanto de la bicicleta. Los estudios ya nos empiezan a decir una cosa que a mucha gente le ha costado creer, sobre todo en la administración, ¿no? Y es que el cicloturista tiene un gasto medio superior a la media. Nosotros haríamos otra cosa aquí, otra diferenciación. El cicloturista viaja mucho más despacio que alguien que viaja en coche o en moto y eso lleva a que el territorio que recorre lo recorre de una forma más lenta. O sea, que el dinero que deja lo deja más concentrado en el territorio que está recorriendo. Y en muchos casos ayuda a vertebrar esos destinos turísticos, ¿no? Como veíamos en el ejemplo del Camino de Santiago, del Valle del Loire, ¿no? Se convierte un poco en la espina dorsal de la promoción de ese territorio. Y algo que para nosotros es muy importante, la bicicleta, igual que le pasa a cualquier otra actividad, consigue posicionar un destino turístico. ¿Por qué? Porque la gente que le gusta hacer una actividad lo comparte con los que le gusta hacer esa misma actividad, ¿no? Ese sentimiento de tribu en este tipo de actividades deportivas o de turismo activo contribuyen a poner en el mapa muchos lugares que antes no se conocían. Y la gente se fía mucho de los comentarios que le hacen ese tipo de clientes que se convierten en los mejores prescriptores, ¿no? En los últimos años la Unión Europea ha invertido bastante dinero en estudiar todo este proceso, todo este fenómeno. Por suerte, muchas de las cosas que se han ido publicando están disponibles, las podemos descargar de Internet. Tuvimos un caso concreto, aquí a Turespaña, a Secretaría General de Turismo, se le pidió bastantes veces que estudiara cuál era la oferta de turismo en bicicleta española. Hasta ahora nunca se han tomado en serio hacer ese estudio, pero tenemos la gran suerte de que quien sí se lo tomó en serio fue Turismo de Francia. Entonces, Turismo de Francia hizo una consultoría que primero trabajó Europa Central, hizo una consultoría en Holanda, Bélgica y Alemania, y después se vino para el sur y hizo un estudio de cómo era el cliente del turismo en bicicleta en España y en Italia. Con lo cual, no lo hizo la Secretaría General de Turismo, lo hizo Tour France, pero ya sabemos bastante bien cómo es ese perfil del cliente en España gracias a ellos, ¿no? Y ese tipo de información está disponible. Podéis descargaros en Internet este documento, El impacto económico del cicloturismo en Europa, que está colgado en la página de víasverdes.com y que este es un resumen de muchos estudios anteriores que se habían hecho de todas estas actividades y que nos permiten cuantificar de manera real qué es lo que está sucediendo en Europa. En colaboración con ellos, nosotros hicimos un trabajo también dentro de un proyecto europeo tratando de desarrollar una metodología específica de cómo crear ese producto turístico asociado a la bicicleta, ¿no? Y también, por supuesto, lo podéis descargar. Todo esto nos ha llevado a poder comprender mejor cómo funciona este producto turístico. Y como todos, hay un elemento que es clave, ¿no? De todas las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, la fundamental es generar confianza en el cliente final. Y eso se consigue con varias cuestiones, ¿no? La primera, dando buenas informaciones, dando informaciones relevantes, tratando de llegar a precios y a acuerdos que sean beneficiosos para todos los actores implicados, pero ese es el objetivo fundamental cuando desarrollamos un producto para poder colocarlo en el mercado, ¿no? También sabemos dónde busca información la gente que quiere hacer este tipo de recorridos, con lo cual también sabemos dónde deberíamos volcarla si queremos que lleguen hasta nosotros. Y, por supuesto, cuáles son las necesidades específicas de los clientes. Imagino que ayer Bike Friendly os explicaría bastante más, pero además vemos cómo esas necesidades han ido evolucionando. Cuando nosotros empezamos, la media de dinero que se había gastado el cliente que viajaba con nosotros en su bicicleta, trasladada a euros, era como unos 300 euros.
Nosotros hacíamos los primeros viajes y cargábamos las bicicletas como si fueran melones en una furgoneta. O sea, abríamos una furgoneta, íbamos metiendo bicicletas. Teníamos grandes récords, ¿eh? Nosotros, la primera furgoneta que tuvimos era una Iveco donde metíamos 55 bicicletas en 2 alturas. Claro, eso era como el Tetris, ¿no? Si ahora nosotros intentáramos hacer eso con las bicis de nuestros clientes, que se están gastando 2.000, 3.000 euros, luego la gente ya se da sus caprichos, se compra una bici de 4.000 euros, bueno, no solo no volverían con nosotros nunca más, sino que probablemente llamarían a la policía o nos demandarían, ¿no? Eso ha ido cambiando, las necesidades también. Ahora, por ejemplo, nos encontramos que cada vez hay más gente que te pide para viajar en bicicleta una bici eléctrica. Con lo cual también hay que pensar también en ese tipo de cliente, ¿no? Y básicamente son necesidades muy pequeñas. Un pequeño córner donde haya algunas herramientas y una bomba de aire. Y lo más importante de todo, un lugar seguro para dejar la bicicleta. Pensar que la gente está viajando en bicicleta. Es su medio de transporte. Es la parte básica de sus vacaciones. O sea, él quiere que su bicicleta esté ahí por la mañana cuando la va a recoger en perfecto estado. O sea, es lo más importante de todo. Por favor, eso hay que respetarlo en la gente. Es como si le dijéramos al que va en coche que se busque la vida y deje el coche donde crea que se lo van a robar, ¿no? O sea, que no, la bicicleta hay que buscarla un buen lugar para dejarla. Un problema que nos causa muchos trastornos en España a la hora de crear determinados productos turísticos es la intermodalidad de la bicicleta y el transporte público, ¿no? Que esto nos causa aquí muchos problemas y nos causa mucha envidia en Europa, ¿no? Cuando tú mandas a una familia a hacer el Danubio y le dices, pero usted no se preocupe, si un día se cansa, coge su bicicleta, se monta en el tren y se salta esa etapa. Que un día llueve, se coge el tren, eso aquí no lo podemos hacer en casi ningún recorrido, pero también tenemos que pensar que es una necesidad si queremos especializar un territorio en este tipo de actividades. Y bueno, como ya no podemos cargar las furgonetas o las bicis dentro de la furgoneta, pues ahora hay que habilitarles unos remolques especiales para llevarlas o pensar cómo hacemos para llevarlas de una manera que sea cómoda y segura para las bicicletas. Y algo muy importante también, y que nos demanda mucha gente, que lo que quiere es que le transportemos su equipaje. Esta gente viaja en bicicleta, pero fijaos, ahí no hay alforjas. O sea, nadie está pensando que va a llevar su equipaje encima. O sea, la gente por la mañana deja su equipaje preparado, hay unas etiquetas que se han repartido al comienzo del viaje para que cada maleta vaya al hotel donde le corresponde a ese cliente al día siguiente, ¿no? Tenemos que pensar que todo esto que estamos viendo ahora son oportunidades de servicio para ofrecer al cliente. O sea, todo eso que estamos viendo ahora son oportunidades de negocio para los territorios, ¿no? Y lo mismo nos encontramos con la oferta de alojamientos que se están especializando en el cliente cicloturista y que, ojo, esto no se ha inventado ayer. Esta es la imagen que tenemos en Europa. Prácticamente todos los territorios han apostado por una marca de calidad que certifique a los alojamientos que se están especializando en el cicloturista. Hay ejemplos como el Bed and Bike alemán, que gestiona la Asociación de Cicloturistas Alemanes, que solo en Alemania tiene cerca de 16.000 establecimientos. Y ese mismo sello es el que se ha adoptado en Austria, en Flandes y con pequeñas modificaciones en muchos otros países, ¿no? Al final le estás dando al cliente el qué, esa confianza que veíamos antes, ¿no? Que sabe que si llegan a ese establecimiento se van a cumplir los mínimos que él necesita para poder disfrutar de un alojamiento y dejando su bici en buenas condiciones. Otro elemento básico, el tema de la gastronomía. Un elemento además que nos permite diferenciarnos de otros destinos, ¿no? Esa gastronomía y sobre todo también esos productos que tienen un componente local que nos sirven para que el cliente se acuerde de nosotros. O sea, que le estamos dando un toque singular, que es una de las pocas cosas además que no nos van a poder copiar en otros territorios. Porque detrás de ese queso, que está muy cerquita de aquí de Pamplona, muy cerca de Quinto Real, detrás de ese queso hay siglos de trabajo de crear un paisaje, de gestionar una raza ganadera y un proceso de aprender de manera tradicional cómo se hacen las cosas, ¿no? Eso no se puede copiar. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que poner en valor porque son las que diferencian un territorio de otro, ¿no? Y una de las grandes apuestas desde nuestro punto de vista es que hay que pensar en especializarse en el producto turístico. Un territorio tiene que pensar qué productos son los que le vienen bien y especializarse en ellos. Especializarse en un producto no es excluyente de otros, ¿no? Y a mí me parece que Navarra es un territorio donde su especialización hacia el turismo activo es muy clara, ¿no? Porque tiene unas capacidades
y unas potencialidades enormes, ¿no? Y lo más importante de todo es que tenemos que pensar en quién es el cliente final, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer turismo en bicicleta, pero que son muy distintos unos de otros, ¿no? Y cada uno de ellos va a necesitar su producto, un producto totalmente diferente, que puede ser en bicicleta de montaña o en la bicicleta que nosotros queramos usar, pero que hay que pensar en el perfil del cliente, en qué grado de dificultad está dispuesto a comprometer en su ruta, qué es lo que está buscando, cuántas horas quiere hacer en la bici, para poderle ofrecer un producto adaptado a esas condiciones. Para nosotros la demanda internacional es cada vez más importante. Ella está llegando ya. En muchos territorios se nos están implantando empresas que vienen de otros países para hacer las actividades, porque en muchos casos aquí no hemos sido capaces de ofrecerle un producto adecuado a su cliente. Y nosotros pensamos que este es uno de nuestros grandes retos, ¿no? Seguir conectándonos con el mercado europeo, ofreciéndoles algo que aquí tenemos y ellos no tienen, que fundamentalmente es un clima diferente. La mayoría de las empresas europeas que se dedican a esta actividad tienen una temporada que va de mayo a octubre. Nosotros aquí podríamos ofrecer en el conjunto de España rutas casi durante todo el año, porque las condiciones meteorológicas así lo permiten. Y en definitiva eso pasa por trabajar con más gente a la vez, ¿no? Y ese es uno de los problemas que hemos tenido muchas veces, una oferta pequeña, muy atomizada, que nos cuesta mucho trabajo trabajar unos con otros y hay que involucrar a todos los actores de un territorio para que realmente se puedan hacer productos que cumplan las expectativas de esos clientes, ¿no? Hay algunas necesidades básicas. Para nosotros la más importante es que hay que pensar a medio y largo plazo, hay que tener un plan estratégico de cómo se quiere desarrollar esto. Eso es lo que está haciendo Francia y echamos en falta aquí. Hay que mejorar la red de itinerarios, pero pensar que mejorar la red de itinerarios no significa construir miles y miles de kilómetros de carriles bici. En el caso del Valle del Loira se han construido muy pocos carriles bicis. O sea, hay carreteras de tercera, de cuarta, que están perfectamente asfaltadas, bien señalizadas, que son una parte fundamental de muchos de los itinerarios, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo que nos toca especialmente a las empresas, más servicios especializados. Yo creo que ahí vamos en el buen camino. Empieza a haber ya muchas empresas que están ofreciendo productos muy interesantes y ese es una de las grandes apuestas que vemos que puede tener un buen resultado final, ¿no? Y como veíamos antes también, mejorar la intermodalidad. Probablemente esto nos va a costar más trabajo y hasta que eso llegue, lo que podemos es entenderlo también como una oportunidad de un servicio más que podemos ofertar a los clientes. Y ya para ir acabando, os quiero poner algunas imágenes que vais a reconocer muchas de ellas y que lo que nos muestran es realmente en qué territorio estamos y qué nos está ofreciendo para este tipo de prácticas, ¿no? O sea, estamos con lo que se necesita para crear un producto realmente interesante, ¿no? Con esos paisajes que pueden sorprender al viajero, que tienen épocas del año que son fantásticas para hacer unos u otros recorridos, que sorprenden de manera total, que nadie se lo espera cuando llega a un determinado lugar, pero que además tenemos muchísimos espacios que están totalmente cargados de historia que en muchos casos sigue estando viva y que también, por suerte, mucha gente nos la puede contar, ¿no? O sea, ahí hay un papel fundamental de los guías y de la interpretación del patrimonio para transmitir todos esos valores, todos esos elementos diferenciales a nuestros clientes. Hay que pensar en esas marcas, ¿no? Esas marcas que hablen de territorio y de producto turístico. No sé si todos habéis pasado alguna vez por aquí, muy cerquita de Quinto Real, bueno, en un alledo que por suerte se va a conservar, ¿no? y que finalmente se va a conseguir mantener, y que esto, yo os lo digo por experiencia, cuando de repente tú llegas con un grupo que no es de aquí y te metes por el alledo y les plantas delante de esto, descolocas totalmente a la gente. O sea, a eso nos referimos cuando queremos trasladar una experiencia que es única, que es memorable, ¿no? La gente que ha hecho ese viaje se va a acordar de esto durante muchísimos años, ¿no? Y creo que también nos tenemos que apoyar en otras marcas, ¿no? Ahí tenemos la Vía Verde del Bidasoa y apoyarnos en marcas que ya están muy consolidadas, como las vías verdes, como los GRs. En el caso del norte de Navarra, la Ruta de los Contrabandistas, Eurovelo. Eso nos va a ayudar a llegar a muchísimo más público y a dar esa confianza que ya les están otorgando esas marcas en muchos otros territorios. En definitiva, un destino que ofrece muchas cosas
que no tienen en otros lugares y que tenemos que aprovechar para llegar a ese cliente. Y ya sí que acabo. Nosotros entendemos que además hay que apostar ya no solo por un turismo más sostenible, sino por un turismo más responsable, que piense más en la gente local que está en los territorios, que se busque un mejor reparto del beneficio económico que está promoviendo la actividad turística y, sobre todo, que hay que dar más peso a la población local, que es el actor turístico fundamental que vive en un territorio. Y nada más. Muchas gracias y a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Chus. También buen tiempo, que no tuve al sacar la tarjeta roja, así que estupendamente.